La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la paz que tantos habían soñado no llegó del todo. Europa estaba en ruinas, ciudades enteras eran montones de escombros, y millones de familias trataban de rehacer su vida entre la ausencia y la nostalgia. El silencio de los cañones parecía un alivio, pero debajo de esa calma se gestaba un nuevo conflicto, distinto, más silencioso, y en muchos sentidos, aún más aterrador. De entre las cenizas surgieron dos gigantes. Estados Unidos, con su promesa de democracia y capitalismo, se erigía como potencia global. La Unión Soviética, con su ideología comunista y su poder militar, extendía su influencia por Europa del Este. Lo que en un inicio parecía una alianza contra el nazismo se transformó rápidamente en una rivalidad profunda. Dos visiones del mundo, opuestas e irreconciliables, se disputaban el futuro de la humanidad. No habría desembarcos masivos ni trincheras de barro como en las guerras anteriores. Esta vez, la batalla sería de símbolos, de palabras, de carreras tecnológicas y de espionaje. Sería un enfrentamiento que se libraría en los cielos con satélites, en los océanos con submarinos, en países lejanos con guerras indirectas, y en la mente de millones de personas con propaganda y miedo. El planeta entero vivió durante casi medio siglo bajo una sombra inquietante, la posibilidad de que, en cualquier momento, un error, un malentendido, un ataque pudiera desatar la Tercera Guerra Mundial. No hubo un disparo inicial ni una rendición final firmada en un papel. La Guerra Fría fue, más que nada, una guerra psicológica, una guerra de tensiones, una guerra donde el mayor enemigo era el temor al fin de todo. Bienvenido a este relato calmado y detallado. Aquí recorreremos el inicio de la división del mundo, las guerras indirectas que marcaron a generaciones, las crisis que acercaron al planeta al abismo nuclear y, finalmente, la lenta caída de un imperio que puso fin a esta larga confrontación. La historia de cómo el mundo vivió con miedo a su propia destrucción. El año era 1945. El eco de la Segunda Guerra Mundial aún resonaba en los campos devastados de Europa. Berlín, reducida a ruinas, se convirtió en el epicentro de un nuevo tablero político. Allí, entre calles destruidas y edificios ennegrecidos por el fuego, las potencias vencedoras se repartieron no solo la ciudad, sino el destino del continente. Los acuerdos firmados en Yalta y Potsdam dividieron a Alemania en zonas de ocupación, soviética en el este, y estadounidense, británica y francesa en el oeste. Berlín, aunque se encontraba en el corazón de la zona soviética, también fue fragmentada en sectores controlados por las potencias. A primera vista, era un reparto provisional, pero en realidad era el preludio de una división que se haría permanente. El contraste se hizo evidente rápidamente. En la zona occidental, Estados Unidos impulsaba programas de ayuda económica como el Plan Marshall, que buscaba reconstruir Europa y evitar que la miseria alimentara la expansión comunista. Fábricas se ponían en marcha, ciudades comenzaban a levantarse, y la esperanza volvía poco a poco. En el este, bajo control soviético, se imponía un modelo diferente, economías centralizadas, nacionalizaciones y una fuerte vigilancia política. Allí, la reconstrucción se hacía a costa de un férreo control estatal. En 1948, las tensiones llegaron a un punto crítico con el bloqueo de Berlín. La Unión Soviética, en un intento por controlar por completo la ciudad, cerró todos los accesos terrestres hacia la parte occidental. La intención era clara: asfixiar a la población y obligar a los aliados a abandonar Berlín. Pero la respuesta fue inesperada. Durante casi un año, aviones estadounidenses y británicos realizaron un puente aéreo constante, llevando alimentos, carbón y suministros esenciales a los 2 millones de habitantes del Berlín occidental. Día y noche, los cielos se llenaron de aviones que aterrizaban uno tras otro, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y determinación. Finalmente, en mayo de 1949, la Unión Soviética levantó el bloqueo, derrotada por la persistencia del aire. Ese mismo año, las tensiones cristalizaron en nuevas estructuras militares.
Estados Unidos y sus aliados fundaron la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, un pacto de defensa mutua que marcaba una alianza duradera contra cualquier amenaza soviética. Como respuesta, años después, la URSS impulsaría el Pacto de Varsovia, consolidando así la división de Europa en dos bloques opuestos. El equilibrio del poder se volvió aún más inquietante en agosto de 1949, cuando la Unión Soviética aprobó con éxito su primera bomba atómica. Hasta entonces, Estados Unidos había mantenido el monopolio de la energía nuclear, pero con esa explosión en el remoto desierto de Kazajistán, el mundo entendió que la destrucción total podía venir de ambos lados. La sensación de inseguridad se extendió como una sombra sobre cada ciudad, cada familia y cada decisión política. Para 1950, el tablero estaba claro, el mundo ya no vivía bajo la ilusión de una paz verdadera, sino bajo la realidad de una división marcada por muros invisibles. El telón de acero, como lo llamó Winston Churchill, había caído sobre Europa, separando dos visiones irreconciliables. Y aunque las armas callaban en ese momento, la tensión crecía día a día, preparando el terreno para que la Guerra Fría se convirtiera en el centro de la historia del siglo XX. Aunque la Guerra Fría no estalló en una confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sí se manifestó en conflictos regionales, donde cada superpotencia apoyaba a un bando. Eran guerras lejanas, pero cargadas de simbolismo. Allí se decidía qué ideología avanzaba y cuál retrocedía. El primer gran escenario fue la península de Corea. Tras la Segunda Guerra Mundial, había quedado dividida en dos, el norte, apoyado por la URSS y luego por China, y el sur, respaldado por Estados Unidos y sus aliados. En 1950, el ejército norcoreano cruzó la frontera y avanzó con rapidez. La Guerra de Corea fue brutal, con temperaturas heladas, combates en montañas y ciudades arrasadas. Durante 3 años, millones de soldados y civiles sufrieron la devastación. Finalmente, en 1953, un armisticio puso fin a los combates, pero no a la división. Hasta hoy, Corea del Norte y Corea del Sur permanecen separadas, como una cicatriz viva de la Guerra Fría. 2 décadas después, el conflicto se trasladó al sudeste asiático, Vietnam. Al norte, un gobierno comunista buscaba unificar el país, al sur, un régimen apoyado por Estados Unidos intentaba resistir. Lo que comenzó como una guerra local se transformó en una intervención masiva. Miles de jóvenes estadounidenses fueron enviados a una selva desconocida, enfrentando emboscadas, minas y un enemigo que conocía cada rincón de su tierra. Los bombardeos arrasaron pueblos enteros, y las imágenes de la guerra llegaron a las salas de estar de millones de familias en Occidente. En 1975, tras años de sufrimiento, las tropas norteamericanas se retiraron y Vietnam quedó unificado bajo el comunismo. Para muchos, fue una herida que marcó a toda una generación. El tercer gran escenario fue Afganistán. En 1979, la Unión Soviética invadió el país para sostener a un gobierno aliado. Pero pronto se encontró con una resistencia feroz, los muyahidines, guerrilleros afganos que conocían las montañas como su hogar. Estados Unidos, Arabia Saudita y otras naciones apoyaron en secreto a estos combatientes, proveyéndolos de armas y entrenamiento. Lo que parecía una operación rápida se convirtió en un callejón sin salida. Durante 10 años, la URSS gastó recursos, vidas y prestigio en una guerra que terminó siendo su propio Vietnam. En 1989, los últimos soldados soviéticos se retiraron, dejando tras de sí un país devastado y un imperio debilitado. Cada una de estas guerras indirectas mostraba el mismo patrón: la Guerra Fría se libraba a través de otros, en campos lejanos, pero con consecuencias globales. Cada batalla, cada derrota o victoria, no solo definía el destino de una nación, sino que también inclinaba, aunque fuese un poco, la balanza entre las dos superpotencias. Mientras tanto, el resto del mundo observaba, consciente de que el verdadero enfrentamiento, el que todos temían, aún estaba latente. Bastaba un error, una provocación, para que las armas nucleares entraran en juego.
Y esa tensión se haría palpable en los momentos de crisis que estaban por venir. Si algo definió a la Guerra Fría, más allá de las guerras indirectas, fueron las crisis que pusieron al mundo al borde de la destrucción nuclear. Eran momentos de tensión extrema, cuando millones de personas miraban hacia el cielo con miedo de que ese día fuera el último. La más recordada fue la crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962. La Unión Soviética, bajo Nikita Jrushchov, instaló misiles nucleares en la isla de Cuba, a apenas 150 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Para Washington, era una amenaza intolerable. El presidente John F. Kennedy exigió su retirada e impuso un bloqueo naval. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración. Barcos soviéticos se acercaban al bloqueo, aviones espías sobrevolaban la isla, y la posibilidad de un choque directo parecía inminente. Finalmente, un acuerdo secreto resolvió la crisis, Moscú retiraba los misiles y Washington prometía no invadir Cuba, además de retirar en silencio sus propios misiles de Turquía. Fue quizás el momento más cercano a una tercera guerra mundial. Pero la Guerra Fría no solo se libró con armas, sino también con símbolos. La carrera espacial fue un campo de batalla tecnológico y propagandístico. En 1957, la URSS sorprendió al mundo lanzando el Sputnik, el primer satélite artificial. Poco después, en 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio, un logro que consolidaba la imagen de superioridad soviética. Estados Unidos respondió con una ambición aún mayor, llevar al hombre a la Luna. Y en 1969, las imágenes de Neil Armstrong descendiendo por la escalerilla del Apolo 11 mostraron que la rivalidad no solo se trataba de territorios, sino también de sueños y horizontes. En las sombras, el espionaje se convirtió en un arte. La CIA y la KGB libraban una guerra silenciosa de códigos, agentes dobles y operaciones encubiertas. Las películas de espías, con sus maletines, documentos secretos y armas ocultas, no eran solo ficción, reflejaban una realidad donde la información era tan poderosa como un ejército. Cada secreto robado, cada tecnología descubierta, podía inclinar la balanza del poder. Mientras tanto, en las calles de Berlín, la división del mundo se hacía visible. En 1961, la construcción del muro de Berlín selló físicamente la separación entre este y oeste. Familias quedaron partidas, amigos separados, y una ciudad dividida por un muro de cemento y alambre de púas. A un lado, escaparates llenos y luces de neón, al otro, control férreo y vigilancia constante. El muro se convirtió en el símbolo más palpable de la Guerra Fría, un recordatorio de que no era solo un enfrentamiento de gobiernos, sino una herida que atravesaba la vida cotidiana de millones de personas. La Guerra Fría, en estos años, se vivía en cada rincón, en las escuelas donde los niños aprendían a agacharse bajo sus pupitres en caso de ataque nuclear, en las emisoras de radio que transmitían propaganda ideológica. En los estadios deportivos donde cada partido entre soviéticos y estadounidenses parecía mucho más que un simple juego. Era una guerra de nervios, donde cada día podía ser el último. A finales de la década de 1970 y comienzos de los años 80, la Guerra Fría parecía no tener fin. Las tensiones seguían vivas, los arsenales nucleares crecían, y el mundo entero estaba acostumbrado a vivir bajo la sombra del miedo. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar. El gran gigante soviético, que durante décadas había proyectado fuerza, empezaba a mostrar grietas profundas en su interior. La economía de la Unión Soviética estaba agotada. La competencia constante con Estados Unidos en armas, en tecnología y en influencia global había drenado sus recursos. Las tiendas estaban vacías, la burocracia asfixiaba la innovación, y el pueblo comenzaba a perder la fe en un sistema que prometía igualdad pero ofrecía escasez. En 1985 llegó al poder Mikhail Gorbachov, un líder diferente, con rostro más joven y un discurso menos rígido. Consciente de que el país necesitaba un cambio, introdujo dos reformas clave, la perestroika, para modernizar la economía, y la glasnost,
para abrir un espacio de transparencia y crítica dentro del sistema. Eran intentos de salvar al imperio, pero en realidad aceleraron su desmoronamiento. Mientras tanto, en Europa del Este, la gente comenzaba a alzar la voz. En Polonia, los movimientos sindicales desafiaban al régimen. En Hungría y Checoslovaquia, las calles se llenaban de protestas. Y en Alemania Oriental, las manifestaciones en Leipzig y Berlín crecían día tras día. El símbolo más poderoso de esta transformación llegó en 1989. El muro de Berlín, esa cicatriz de cemento que había dividido familias durante casi 3 décadas, comenzó a caer. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, con martillos y manos desnudas, derribaban pedazo a pedazo lo que representaba la división del mundo. La emoción era indescriptible, abrazos entre desconocidos, lágrimas, música y gritos de libertad llenaron la noche berlinesa. El muro que había sido el emblema de la Guerra Fría se desmoronaba ante los ojos del mundo. Poco después, uno a uno, los países de Europa del Este fueron abandonando el bloque soviético. Y en 1991, el propio corazón del imperio se quebró, la Unión Soviética se disolvió. Las banderas rojas con la hoz y el martillo fueron arriadas, y en su lugar ondearon nuevos símbolos nacionales. La Guerra Fría había terminado, no con una gran batalla ni con una explosión nuclear, sino con el colapso silencioso de un sistema que no pudo sostenerse. Tras casi medio siglo de tensiones, el mundo respiraba, incrédulo, el inicio de una nueva era. La Guerra Fría no dejó tras de sí trincheras infinitas ni ciudades reducidas a polvo por bombardeos masivos, pero sí marcó la vida de millones de personas con un miedo constante, silencioso y persistente. Durante casi medio siglo, el mundo vivió bajo la sombra de un reloj invisible, un reloj que podía detenerse en cualquier instante si alguien, en Washington o en Moscú, decidía apretar un botón. El temor a la destrucción nuclear se convirtió en parte del día a día. En las escuelas, los niños practicaban ejercicios de emergencia escondiéndose bajo pupitres, como si un escritorio pudiera protegerlos de un hongo atómico. En las calles de Berlín, el muro recordaba cada mañana que la ciudad estaba partida en 2 mundos irreconciliables. En los noticieros, cada avance tecnológico, cada crisis diplomática, era interpretado como un posible preludio al fin. Y sin embargo, a pesar de las tensiones, la guerra que todos temían nunca estalló. Esa contención, ese extraño equilibrio basado en el miedo mutuo, salvó al mundo de una catástrofe irreparable. Fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede elegir contenerse, detenerse al borde del abismo y no dar el paso final. Cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991 y el muro se convirtió en escombros dispersos en manos de coleccionistas y museos, el planeta respiró con alivio. No había habido una tercera guerra mundial. El fin de la Guerra Fría abrió paso a nuevas esperanzas, aunque también a nuevos desafíos. Hoy, al mirar atrás, la Guerra Fría nos habla en sus silencios. Nos recuerda que no todas las guerras se luchan con balas, algunas se libran en laboratorios, en discursos, en secretos compartidos en pasillos oscuros, y en la mente de millones que sueñan con la paz. Fue una guerra sin batallas finales, pero con cicatrices profundas, en Corea dividida, en Vietnam marcado por la sangre, en Afganistán devastado, y en las memorias de quienes vivieron con miedo a que el sol del día siguiente no amaneciera. Al cerrar este relato, queda una enseñanza serena: la paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de evitar que el conflicto destruya lo que somos. La Guerra Fría terminó sin un disparo final, y en ese desenlace se esconde quizá la mayor lección del siglo XX, que incluso frente al poder absoluto de la destrucción, la humanidad puede elegir la contención, con ella, darle al mundo una oportunidad de seguir soñando. Y mientras dejamos que el eco de aquella tensión se disuelva en el tiempo, este recuerdo se convierte en un arrullo tranquilo, un susurro que invita a cerrar los ojos, a descansar, y a valorar, en la calma de la noche, lo frágil y preciosa que puede ser la paz.